¿Y si te dijera que hay un misterio en los evangelios que la mayoría de los cristianos lee sin entender lo que acaba de pasar? Todos hemos escuchado homilías y explicaciones sobre el sermón de la montaña, la pasión del Señor, la institución de la Eucaristía y muchos misterios de la vida de Cristo. Pero ¿cuándo fue la última vez que realmente te detuviste a pensar en la transfiguración? Porque la transfiguración no fue un milagro más, fue una revelación tan profunda que, si no la entendemos, tampoco terminamos de entender quién es realmente Jesús. Este episodio aparece en los tres evangelios sinópticos, en Mateo 17, Marcos 9 y Lucas 9, tal y como se ve en pantalla. Y eso ya debería llamarnos la atención, porque los evangelistas no conservan este acontecimiento como un detalle menor o anecdótico. Es lo suficientemente importante como para que los tres evangelistas sinópticos lo describan. Por eso, antes de intentar entender qué significa la transfiguración, quiero que escuchemos atentamente el relato de San Marcos, porque cada detalle del texto importa. De esta manera, leemos. Les decía también, yo os aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los lleva a ellos solos aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Toma la palabra Pedro y dice a Jesús, Rabí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube, Este es mi Hijo amado, escuchadle. Y de pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos, y cuando bajaban el monte les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Este profundísimo texto tiene más de un detalle importante, por eso en este video nos vamos a dedicar a estudiarlo punto por punto, a la luz de los padres y doctores de la Iglesia. Por lo tanto, si querés entender mejor la transfiguración para así entender mejor la identidad de Cristo, quédate hasta el final del video. En primer lugar, de la lectura del pasaje surge una pregunta fundamental. ¿Por qué esto aquí y ahora? ¿Por qué Cristo decide transfigurarse frente a los apóstoles en este preciso momento del Evangelio? Este episodio ocurre inmediatamente después de que Jesús les diga que algunos no morirán antes de ver venir el reino de Dios con poder. Cristo ya había comenzado a hablar de su sufrimiento, de su muerte, de la cruz, y los discípulos todavía no podían comprenderlo plenamente. Precisamente aquí es donde Santo Tomás de Aquino, el doctor común de la Iglesia, da una explicación extraordinariamente profunda de la transfiguración. En la tercera parte de la Suma Teológica dedica una cuestión completa a este misterio y comienza preguntándose si era conveniente que Cristo se transfigurara. Santo Tomás explica que nadie puede recorrer correctamente un camino difícil si antes no conoce el fin hacia el cual ese camino conduce. Es decir, nadie soporta voluntariamente el sufrimiento si no comprende el sentido y la meta del mismo. Y esto aplica especialmente a los apóstoles. Cristo estaba conduciéndolos hacia el escándalo del Calvario. Iban a verlo humillado, rechazado, crucificado. Su fe iba a ser violentamente sacudida. Por eso, antes de la pasión, Cristo les concede contemplar, por un instante, aquello que vendría después de la cruz, su gloria. No deja de ser significativo que el Evangelio diga que esto ocurre 6 días después. Los padres y doctores de la Iglesia vieron aquí una alusión al séptimo día, el día del descanso y de la consumación. No es tampoco casualidad que todo esto ocurra en una montaña. En las Escrituras, la montaña es constantemente el lugar de encuentro con Dios. Moisés sube al Sinaí, el pueblo sube al monte del Señor. Isaías habla del monte santo de Dios, porque simbólicamente ascender la montaña significa elevarse de las cosas terrenales hacia las celestiales. Ahora bien, habiendo entendido por qué Cristo se transfigura delante de los apóstoles, surge inmediatamente otra cuestión fundamental. ¿Qué era exactamente esa gloria que anticiparon? Cuando el Evangelio nos dice que el rostro de Cristo resplandeció y que sus vestidos se volvieron de esa blancura sobrenatural, ¿qué estaban viendo realmente Pedro, Santiago y Juan? Nuevamente, Santo Tomás le dedica un artículo entero a esta pregunta, y esto no es menor, porque podría pensarse que la transfiguración fue simplemente una representación simbólica, una especie de imagen pedagógica destinada únicamente a enseñar una verdad espiritual. Sin embargo, los padres de la Iglesia interpretan este episodio de una manera muchísimo más profunda. Tal y como cita Santo Tomás en el Contra esto, leemos: Contra esto está lo que, a propósito de Mateo 17:2, se transfiguró ante ellos. Dice Jerónimo, se dejó ver de los apóstoles tal como se verá en el momento del juicio. Y acerca del pasaje de Mateo 16:18, hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino, comenta el Crisóstomo, queriendo manifestar lo que es aquella gloria en que luego ha de venir, se lo reveló en la vida presente, como ellos podían captarlo, a fin de que ni siquiera en la muerte del Señor se aflijan.
La transfiguración no consiste entonces en que Cristo reciba algo que antes no poseía. La gloria ya estaba en él. Lo que ocurre es que, por un breve momento, aquello que normalmente permanecía velado se vuelve visible para los discípulos, y precisamente por eso este episodio resulta tan impresionante. Los apóstoles contemplan, aunque todavía imperfectamente, algo de la majestad divina de Cristo manifestándose a través de su humanidad. Pero la transfiguración no solamente es importante por lo que ocurre en Jesús, también son importantes las personas que aparecen alrededor suyo, ya que nada en este episodio parece accidental. Cristo no asciende solo al monte, lleva consigo a Pedro, Santiago y Juan, y en medio de la gloria de la transfiguración aparecen Moisés y Elías conversando con él. La pregunta entonces es evidente: ¿por qué precisamente ellos? Santo Tomás responde esas preguntas en el siguiente artículo de esta misma cuestión. La primera respuesta es simple: Moisés y Elías vinieron antes de Cristo y prepararon su camino, y los apóstoles, luego de su pasión, se encargaron de predicar su palabra, por lo que aparecen como testigos de aquellos que precedieron a Cristo, Moisés y Elías, y de aquellos que los seguirán en la predicación apostólica, Pedro, Santiago y Juan. Pero entonces podemos preguntarnos, si todos los profetas dan testimonio de Cristo, como leemos en Hechos 10:43, entonces ¿por qué aparecen solo Moisés y Elías y no todos los profetas? Este es uno de los contraargumentos que se propone el doctor Angélico y que resuelve magistralmente de la mano de San Juan Crisóstomo y San Hilario de Poitiers, pues leemos en la respuesta: como escribe el Crisóstomo en su comentario del Evangelio según San Mateo, Moisés y Elías fueron traídos a escena por muchas razones. Primero, porque al decir las turbas que él era Elías o Jeremías o uno de los profetas, trajo consigo a los príncipes de los profetas, con el fin de que, al menos aquí, se vea la diferencia entre los siervos y el Señor. Segunda, porque Moisés dio la ley y Elías fue el celador de la gloria del Señor, por lo que, al aparecer junto a Cristo, queda excluida la calumnia de los judíos, que acusaban a Cristo de transgredir la ley y de blasfemar contra Dios, usurpando su gloria. Tercera, para demostrar que tenía poder sobre la muerte y la vida, y que era el juez de vivos y muertos, puesto que trajo consigo a Moisés, que ya había muerto, y a Elías, que aún vivía. Cuarta, porque como dice Lucas 9:31, hablaban con él de su partida que había de cumplirse en Jerusalén, es decir, de su pasión y de su muerte, y por este motivo, a fin de fortalecer los ánimos de sus discípulos acerca de este problema, hace comparecer a aquellos que se expusieron a la muerte por Dios, pues Moisés se presentó ante el faraón con peligro de muerte, y Elías ante el rey Acab, como leemos en Éxodo 5 y Primero de Reyes 18. Quinta, porque quería que sus discípulos emulasen la mansedumbre de Moisés y el celo de Elías. Sexta, añadida por Hilario, para demostrar que había sido anunciado por la ley dada por Moisés y por los profetas, entre los cuales Elías ocupa el primer lugar. La transfiguración aparece así como una verdadera manifestación de la identidad de Cristo ante toda la historia de la salvación. La ley representada por Moisés, los profetas representados por Elías, los vivos y los muertos, la antigua y la nueva alianza. Todo converge en la persona de Cristo y da testimonio de él. Y sin embargo, incluso esta escena todavía no alcanza su punto culminante, porque después de la aparición de Moisés y Elías, después de la manifestación de la gloria y del temor de sus discípulos, ocurre algo todavía más solemne. Dios Padre mismo habla desde la nube. Entonces se forma una nube que cubre el monte, y desde ella se escucha la voz del Padre: «Este es mi Hijo amado, escuchadle». Y he aquí la transfiguración alcanza su momento culminante, porque ya no son solamente los profetas ni la ley quienes dan testimonio de Cristo, sino el Padre Eterno mismo. Santo Tomás explica que esta declaración del Padre no es un detalle secundario dentro del relato, sino que toda la escena de la transfiguración está orientada hacia esta revelación final de la filiación divina de Cristo. De esta manera leemos: la adopción de hijos de Dios se ve realizada mediante conformidad con la imagen del Hijo natural de Dios. Y esto acontece de dos maneras. Primero, por medio de la gracia de la vida presente, que es una conformidad imperfecta. Segundo, mediante la gloria, que es la conformidad perfecta, según el pasaje de 1 de Juan 3:2. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos, pues sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Por consiguiente, como por el bautismo concedimos la gracia, en la transfiguración se manifestó anticipadamente la claridad de la gloria futura. Por eso, tanto en el bautismo como en la transfiguración, fue conveniente que el testimonio del Padre diese a conocer la filiación natural de Cristo, porque solo el Padre, junto con el Hijo y el Espíritu Santo, es perfecto conocedor de aquella generación perfecta. La transfiguración aparece así no simplemente como un milagro aislado dentro de la vida pública de Cristo, sino como una verdadera revelación de quién es Él. Por un instante, los apóstoles contemplan aquello que normalmente permanecía oculto bajo el velo de su humanidad, la gloria del Hijo Eterno de Dios. Y precisamente por eso este misterio ocupa un lugar tan importante dentro de los evangelios, porque la transfiguración anticipa la resurrección, prepara a los discípulos para el escándalo de la cruz y nos recuerda que el destino final de aquellos que permanecen en Cristo no es la oscuridad, sino la participación eterna en su gloria.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.